también mucha gente nos escucha en este horario y es muy importante tocar estos temas porque uno antes hablaba de todo esto y era siempre, lo hablaba como, bueno, en el futuro va a pasar tal cosa, el futuro ya llegó. Así que hay que tomar conciencia de esto. ¿Qué son las carreras híbridas, ingeniero? Sí, muy buena tu apreciación, porque el futuro es hoy realmente, Sí, ¿no? Es sí. un poco lo que estás diciendo conceptualmente. Y en verdad estas carreras híbridas ya se vienen manifestando de alguna manera. Lo que está sucediendo es que tal vez lo que está faltando es la formalización en los distintos ámbitos de instituciones de educación superior. Pero en definitiva uno puede ir observando, por ejemplo, extensiones. La hibridez de la cual me voy a referir yo es en general con un eje común en tecnologías por nosotros pertenecer a la Facultad de Ingeniería, pero uno puede ver hibridez entre la medicina y la psicología, o entre la psicología y la ciencia de la comunicación, o entre la historia y la informática en el desarrollo de videojuegos. O sea, hay miles de ejemplos donde uno puede ver hibridez. De hecho, bueno, el concepto de hibridez uno lo puede ver, que es fierrero en los automotores, de los autos híbridos. O sea, ese es un concepto que no es nuevo. Lo que por ahí es novedoso es la forma de conceptualizarlo dentro de las universidades. El caso de la Universidad de El Salvador, que cuenta con 10 unidades académicas distintas, o sea, que maneja distintas ciencias, y 4 escuelas. Lo que nosotros consideramos es una fortaleza para atravesar este proceso de las carreras nuevas que, como bien describiste vos, muchas no sabemos cuáles van a ser, porque en definitiva hay una evolución constante con algunos ejes que estamos viendo, como el eje fuerte de la inteligencia artificial, los grandes volúmenes y manejo de datos, que lo estamos viendo en el plano tecnológico, y se traslada a las distintas a otras áreas de conocimiento. Entonces, vemos como dos sentidos. Uno es profesionales de las áreas de ingeniería y tecnología, que por necesidades laborales ya están trabajando en otras áreas. Por ejemplo, un perito informático trabaja en la justicia, necesita extender su conocimiento para poder acercarse a conocer acerca del derecho, para poder hacer mejor su tarea. Y por otro lado, por ejemplo, profesionales del derecho que necesitan también conocer de tecnología para poder solicitar los puntos periciales, las pruebas o las evidencias que necesitan para poder dar mayor precisión a los distintos procesos en los cuales intervienen. Entonces, bueno, se dan como distintos aspectos, y todo hace pensar también que por otro lado hay una oleada tecnológica, que muchas de las tareas que hoy se hacen se van a reconvertir, algunas se van a automatizar, y que eso va a provocar también la posibilidad, no lo vemos como un problema, digamos, de que puede en algunas áreas ocasionar alguna falta de empleo, pero en realidad se va a compensar con nuevos empleos que se van a requerir. Claro, uno lo imagina, por ejemplo, y lo saco un minuto de su área sí, por favor, puntual, que es la ingeniería, ¿no? Pero uno imagina en todo lo que tiene que ver con la biomedicina, ¿no? Y con muchas áreas de la medicina. Uno imagina, o imaginaba antes, un médico, un neurólogo, un médico cirujano, bueno, tenía que tener un pulso extraordinario para la operación. Ahora lo que tiene que saber, si está operando a distancia y haciendo la operación a un chiquito con 4 meses de gestación dentro del vientre materno, tiene que saber manejar todo lo que tiene que ver con la tecnología que hace posible esa operación. Ya no sé si hace falta tanto para ese cirujano, que seguramente tiene que tener muchísimo, obviamente los conocimientos puntuales, pero además tiene que agregar conocimientos, porque si no, ¿cómo hace? Y algunas de las cosas que necesitaba antes, como por ejemplo tener un buen pulso, ya no son tan necesarias, ¿no? Sí, yo creo que es correcta la apreciación. El experto siempre va a ser necesario, porque de hecho todos los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de del conocimiento que proporcionan los distintos expertos, ¿no? Entonces eso es algo que no está en duda, y que el desarrollo de cada una de las áreas de conocimiento al revés. Creo que como los sistemas son inteligentes y van aprendiendo y van generando nuevas conclusiones, van a hacer que los expertos a su vez mejoren en su rendimiento, van a tener mucha más información y van a poder hacer mucho más aportes. Es un círculo virtuoso realmente, ¿no? Entonces, la tecnología ayuda, por un lado, a desarrollar otras ciencias también, y a trabajar con otras ciencias. Pero por otro lado, no tenemos que dejar de ver que
tal vez estas situaciones son más fáciles de resolver para un profesional de reciente graduación, y tal vez los procesos que vamos a tener que atravesar son los procesos de educación continua, donde vamos a tener que trabajar como en dos planos, imagino, ¿no? Un plano donde se trabaja en forma conceptual con los profesionales de reciente graduación, y por otro lado, con los profesionales que ya están insertos en el mercado, abastecerlos con cursos, extensiones y especializaciones y formaciones específicas para poder manejarse bien en este nuevo contexto que se aproxima, ¿no? Ahora, Que cuando ya uno habla está. de carreras híbridas, habla de carreras que tienen que ver con el inicio de la formación profesional en la tercera etapa educativa de cualquier joven, o también se puede o se las puede llamar a estas carreras híbridas algo así como los nuevos posgrados, porque de alguna manera bueno, hay muchos ingenieros, y volviendo a la rama puntual suya, ¿no? Hay muchos ingenieros que están recibidos hace 5, 6, 10 años y que ya el panorama y el escenario les ha cambiado totalmente. O sea, tienen que afrontar tal vez una especialización, un posgrado o una actualización de sus conocimientos a través de estas carreras híbridas, ¿no? Sí, yo creo que se dan las dos circunstancias, digamos. Se dan los profesionales que ya están trabajando en los distintos ámbitos, poder formarse en las nuevas tecnologías, Sí. por un lado, y ver de qué manera contribuyen a su trabajo, no solo desde un punto de vista general, ¿no? Sino desde un punto de vista pragmático. Por eso la importancia desde la universidad, al tener todas las ciencias, y es muy importante eso, ¿no? De nosotros la confluencia de docentes, investigadores y profesionales de distintos ámbitos en el mismo en el mismo seno de la universidad nos permite armar equipos multidisciplinarios que nos permiten abordar esas problemáticas, no en forma escindida, sino en forma conjunta, en forma integrada. Y por otro lado, lo que se va a estar dando, y que es la parte más novedosa y que hoy todavía se ve muy poco, son carreras nuevas que se van a ir formando. Por ejemplo, nosotros estamos visualizando y estamos trabajando en un proyecto con carreras que tengan que ver con lo que podemos llamar un analista de datos, o sea, una persona que puede tomar, que tenga conocimientos de estadísticas, de sistemas de información y de presentación de reportes, y que con ese digamos, perfil permita asistir, por ejemplo, a un profesional de un área, como vos recién remarcabas, Guillermo, probablemente un médico, si tuviera la posibilidad de contar ante el diagnóstico de un paciente con su historia genética de sus antecesores y conocer ante un problema determinado cuáles son las formas de resolución y los resultados a que se arribó a nivel mundial en las distintas investigaciones, seguramente en vez de darle un tratamiento que sea de prueba y error, puede darle un tratamiento específico donde le puede decir al paciente: con ese tratamiento tuvimos el éxito en el tal porcentaje de las veces que se aplicó. Y eso le da mucha más seguridad al paciente. Exactamente. Entonces, ese profesional tal vez no es ni un médico, ni un informático puro, sino que es un perfil intermedio que conoce técnicas de informática, estadística, conocimiento del mundo médico, que no es en toda su amplitud, sino para poder manejar los datos, y le puede abastecer a ese médico con esa solución para poder dar un muy buen diagnóstico y un buen tratamiento a su paciente, ¿no? Esto es muy interesante porque si uno hace en el plano de lo comparativo, ¿no? Todos tenemos seguramente, o la mayoría, teléfonos inteligentes o teléfonos celulares, ya son todos muy completos, ¿no? Lo mismo que cualquier tipo de computadora. Se utilizan y están preparadas para muchísimas tareas. Uno va utilizando los programas o las capacidades que esa computadora o ese teléfono tiene de acuerdo a la actividad que desarrolla. Pareciera como que a nivel de las carreras va a empezar a pasar lo mismo, ¿no? Y de las distintas disciplinas es tan amplio el espectro de nuevo conocimiento que hay, que va a empezar van a empezar a aparecer estas especializaciones que se van a aplicar directamente para complementar y mejorar, obviamente, porque esto sin duda
en el caso de un diagnóstico médico ni que hablar, pero también en la construcción de un puente, disminuir la capacidad de error, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Sí, sin duda. Por ejemplo, ustedes mismos, imagino, Guillermo y Agustín, son usuarios de tecnología y la radio que ustedes conocieron hace 20 o 30 años atrás no es la misma que la que están operando hoy, sin duda, ¿no? Totalmente distinta. Y seguramente totalmente distinta. Y han tenido que atravesar el cambio de una manera como todos los profesionales de nuestra época, ¿no? Hemos tenido que vivir 4 o 5 cambios tecnológicos muy fuertes y hemos tenido que adaptarnos, pero bueno, ahora hay un conocimiento, porque ya lo hemos superado, ya lo hemos visto, estamos viendo lo que está y lo que se viene, y creo que desde las universidades nuestro compromiso es trabajar para ese tipo de cosas, porque es prepararnos para el nuevo mundo que se viene, ¿no? Es una discusión que a veces, yo escuchaba recién el programa de ustedes, y es cierto, la coyuntura económico, social y política a veces nos domina, pero bueno, todos estos temas son los que se vienen, los que ya están instalados y que en algún futuro nos van a pegar. Estamos en una globalización, en un proceso muy fuerte y debemos prepararnos para estos cambios, ¿no? Creo que ese es un poco el compromiso nuestro como universidad y como muchas instituciones, como los gobiernos, preparar a la ciudadanía para estos cambios que se vienen, que digamos que de alguna manera no nos agarren desprevenidos, sino que nosotros tengamos las herramientas y veamos cuáles son las condiciones que se van a necesitar para formar el profesional del futuro, ¿no? En los medios también se observa mucho esa problemática. Sí, no, por supuesto, pero además la inclusión, y esto es lo que me pareció más interesante, ¿no?, del concepto de estas carreras híbridas y de toda la fuente laboral que puede generar todo esto, despeja un poco este temor que hay de parte de la gente de que, bueno, la tecnología finalmente va a terminar reemplazándonos. Le doy un ejemplo porque uno siempre utiliza el ejemplo que tiene más a mano. Qué sé yo, uno cuando yo hace muchísimos años que hago radio, y bueno, es tan distinto la mesa de trabajo del día de hoy con respecto a la mesa de trabajo habitual de una radio, de un medio de difusión hace 15 o 20 años atrás, que la diferencia es abismal. Las noticias que yo en este momento, o esta charla que estamos teniendo, a lo mejor la está escuchando alguien en un teléfono celular en Noruega, por ejemplo, al instante. La figura de un community manager, los productores ahora, nuestro productor, mientras que yo estoy charlando con usted, está a su vez largando tweets, resaltando las frases más salientes de la charla, inmediatamente eso se sube a una página, en fin, hay una serie de tareas que completan y que hacen de la difusión, sin duda, la ha mejorado y mucho. Sin duda, antes dependíamos de una determinada audiencia que podía ser mayor o menor, y ahora esa posibilidad y ese abanico es enorme, ¿no? Porque podemos tener audiencia en cualquier parte del mundo, aún estando aquí en Pilar, cosa impensada hace no tantos años atrás, ¿no? Sin duda, es un tema, por ejemplo, que venimos conversando con el decano de nuestra universidad de Ciencias de la Comunicación, doctor Máximo Paz, por ejemplo, los temas de periodismo y ciencias de la comunicación, que también necesitan de estas nuevas concepciones, porque más allá de poder conocerlas desde un plano técnico o desde un plano de la utilización, sí, muchas veces a ustedes les debe pasar que habrá ciertas noticias que les conviene enviarlas por tal red social o por tal otra, o en tales horarios, o se lee de tal manera, o desde tales dispositivos, y bueno, ese es un nuevo conocimiento que hay que trabajarlo, que hay que experimentarlo, y bueno, y seguramente que ustedes lo hacen día a día, muchas veces lo hacemos con prueba y error, porque es la manera de aprender en los primeros estadios, pero bueno, como ahora hay mucho conocimiento sobre estas cuestiones, es el momento de conceptualizarlo dentro de las universidades y organizarlos como educación formal, ¿no? Ingeniero, ¿tienen pensado, ya me dijo que es un tema de conversación casi permanente entre las autoridades de la Universidad del Salvador, pero ya tienen delineada más o menos el perfil de aquellas carreras que tal vez, no sé si el próximo año, pero que por lo menos empiecen a
a ver, a pensarlas como tales para los próximos tiempos, para un futuro mucho más cercano. Yo siempre insisto que el concepto de futuro es lo que ha cambiado, ¿no? Antes el futuro era algo muy lejano y ahora el futuro es a lo mejor pasó mañana, ¿no? Cosa que es un cambio enorme en el significado de lo que es del hecho del futuro en sí mismo. ¿Tienen pensado qué perfil de carreras son aquellas carreras que finalmente se van a denominar carreras híbridas? Sí, un poco por la que vamos a comenzar seguramente va a ser por alguna carrera de analista de datos y que tenga la posibilidad de tener un componente común para todas las áreas de conocimiento, que tiene que ver con conocimientos de estadística, de sistemas de información, de tecnología, de algunas técnicas de programación, y después que tenga un módulo, cada módulos especializados para cada una de las distintas áreas de conocimiento. Por ejemplo, podría haber un área para ciencia política que pueda tener que ver con el manejo de datos abiertos, podría haber un área para el área de medicina, que es un tema que recién les había comentado, para los temas de periodismo. Por ahí se puede pensar ya en otro tipo de carreras que ya tengan que ver más con lo cotidiano, ¿no? Porque lo que ha cambiado también es que hoy el periodista está sobreexigido, creo, en el sentido que tiene que, al haber una inmediatez, que por ahí en otras disciplinas no sucede así con esa digamos ese requerimiento. Hoy la noticia ustedes necesitan lanzarla en un determinado momento y rápidamente, entonces se necesita una muy buena integración de la imagen, del video, el texto y los medios sociales en los cuales tiene que aparecer y rápidamente, y eso requiere de un profesional distinto. Y además en muchos casos, y le agrego esto porque es importantísimo, que es justamente uno de los problemas más serios con los cuales se enfrenta y nos enfrentamos los medios con respecto a las redes sociales. Hoy en día hay noticias que se originan directamente en una red social y no en un medio de difusión. Y eso requiere un chequeo enorme, porque de ahí aparece las noticias falsas, las que no son ciertas. Cualquiera que tiene un Facebook o una red social seguramente verá que una noticia se dibuja, se inventa, se lanza y bueno, y la gente, muchísima gente desprevenida la da por cierta. La tarea nueva a la cual nos enfrentamos seguramente todos los medios de difusión serios es chequear esa noticia como para antes de dar la difusión que se verifique. Ya, por ejemplo, en Facebook aparece en los sitios de diarios, de revistas, de medios de difusión importantes, de importante trayectoria, tal o cual noticia, y dice información chequeada o información provista o proveniente de tal fuente, porque claro, noticias podemos dar todas, ahora son verdad o no, o hasta qué punto una cifra que yo dé está chequeada. Hay cosas que son, la inmediatez es fantástica, pero también apareció este fenómeno, ¿no? El fenómeno Sin duda. de fake news. Eso es muy complicado para la prensa Sin en particular, duda. que afecta a toda la ciudadanía, porque si yo largo una noticia muy buena que no es cierta, o muy mala que tampoco es cierta, no le hace bien a nadie, obviamente, ¿no? Sin duda, este es un proceso como ha pasado, no sé si recordás, en los primeros tiempos del comercio electrónico, que había muchas dudas, muchos agujeros legales y muchas cuestiones que con el transcurso del tiempo se van corrigiendo de alguna manera, ¿no? Y un poco hay tecnologías nuevas, habrá sentido nombrar blockchain, por ejemplo, que lo hablábamos con el doctor Paz, que son aplicables en general. Uno lo tiene más internalizado con los bitcoins o con las monedas virtuales, pero en realidad es el mismo concepto transaccional y que queda, digamos, fuertemente comprometida la persona que emite esa información, con lo cual puede ser chequeable de otra manera. Esas son cuestiones que van a permitir varios aspectos. Uno, el que vos estás mencionando, que tiene que ver con la seguridad, y algún otro también con la forma de contabilizar, porque a veces, por ejemplo, en los medios, cómo podemos medir, por ejemplo, el alcance de una noticia, quién la leyó, cómo la leyó, y bueno, todas estas cuestiones son las que hacen al enriquecimiento que tenemos que darle a cada una de estas profesiones para que nuestros profesionales las dominen y las puedan poner en movimiento cada uno de los días, ¿no? O sea,
Y esto tiene una dinámica, como vos decías recién, tiene una velocidad impresionante, y donde hay una carrera tecnológica, ¿no? Entonces, a ustedes les debe pasar seguramente, bueno, que aparece una nueva forma de difusión, una nueva manera, una nueva red social, y bueno, uno tiene que estar continuamente actualizado para poder